La doctora Elena Vázquez apretó el rostro contra el frío cristal del mirador de observación. Las estrellas se veían distintas aquí, en el sector vacío, más oscuras, de algún modo, más desoladas. Llevaba 15 años estudiando civilizaciones extintas, pero este lugar se sentía verdaderamente muerto. Doctora, tiene que ver esto, dijo una voz a sus espaldas. El teniente Jackson señalaba la pantalla de su escáner. Tenía el rostro pálido. Elena se acercó y observó las lecturas. Firmas de energía, masivas, provenientes de debajo del campo de asteroides que habían estado cartografiando durante los últimos 3 días. Eso no puede ser correcto, dijo ella. Este sector ha estado muerto durante milenios. Todo el mundo lo sabe. La Endeavour era una pequeña nave científica de la Federación Terrana. Elena y su equipo estaban aquí para estudiar un antiguo campo de batalla. Registros arcaicos decían que aquí había ocurrido una gran guerra hacía mucho tiempo, pero nadie sabía quiénes lucharon ni por qué. Los 3 grandes imperios galácticos, los Apirianos, los Coranos y los Nexari, afirmaban que sus ancestros habían obtenido alguna gran victoria en este lugar, pero los registros eran confusos y antiguos. La voz del capitán Miller resonó en el sistema de comunicación. Toda la tripulación, nos acercamos para investigar las lecturas de energía. Equipo científico a sus puestos. Elena sintió una creciente emoción en el pecho. Este podría ser el descubrimiento de su vida. Quizás finalmente descubrirían lo que realmente sucedió en el sector vacío todos esos años atrás. La nave se movía lentamente a través del campo de asteroides. Trozos de roca y metal flotaban más allá de las ventanas. Algunos fragmentos parecían haber sido partes de naves en otro tiempo, pero estaban demasiado viejos y dañados como para asegurarlo. Ahí, dijo Jackson, señalando hacia adelante. Mire eso. A través de los asteroides, Elena pudo ver siluetas. Grandes siluetas. Parecían naves, pero eran enormes. Mucho más grandes que cualquier cosa que la Federación hubiera construido jamás. Mucho más grandes que cualquier cosa que tuvieran los imperios. Capitán, llamó Elena por el comunicador. Necesitamos acercarnos. No son formaciones naturales. El capitán Miller era un buen hombre. Confiaba en su equipo científico incluso cuando encontraban cosas extrañas. Aproximándonos ahora, doctora, pero mantendremos la distancia hasta que sepamos a qué nos enfrentamos. A medida que se acercaban, las formas se volvieron más nítidas. Naves, docenas de ellas, quizás cientos, estaban dispuestas en una formación perfecta, como si esperaran órdenes que nunca llegaron. Las manos de Elena temblaban mientras manejaba su escáner. Jackson, ¿estás recibiendo esto? Sí, dijo él en voz baja. Estas naves son antiguas, realmente antiguas. En metal, nunca he visto nada parecido. Elena pasó el escáner sobre la nave más cercana. Era masiva, fácilmente 10 veces el tamaño de la Endeavour. El casco era oscuro y liso, pero no estaba dañado. Se veía perfecto, como si acabara de ser construido ayer. Pero las lecturas decían lo contrario. El escáner le indicaba que esta nave tenía más de 50.000 años. Eso es imposible, susurró ella. Volvió a probar el escáner. Mismo resultado. 50.000 años. Eso era más antiguo que cualquier civilización conocida. Más antiguo que los imperios. Más antiguo que las ruinas más viejas que jamás habían encontrado. Capitán, necesitamos abordar una de estas naves, dijo Elena. Hubo una larga pausa. Doctora, no estoy seguro de que sea seguro. No sabemos a qué nos enfrentamos. Por favor, insistió Elena, esto podría cambiar todo lo que sabemos sobre la historia galáctica. Otra pausa, y luego, de acuerdo, pero tomaremos todas las medidas de seguridad. 20 minutos después, Elena estaba equipada y lista para partir. El sargento de Marines Torres y 2 de sus hombres la acompañarían. El plan era simple. Subir a bordo de la nave más cercana, tomar algunas lecturas y salir rápido. El hangar de la nave alienígena era enorme. Su pequeña nave de desembarco parecía un juguete dentro de él. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que Elena nunca había visto, pero algo en ellos le resultaba familiar. La gravedad funciona, dijo Torres, revisando su equipo. La atmósfera también. ¿Cómo es posible en una nave tan antigua? Elena no respondió. Estaba mirando fijamente los símbolos en la pared. Empezaban a tener sentido. No todos, pero algunos. Vio lo que parecían mapas estelares, cartas de navegación y algo más.
Palabras en un idioma que se asemejaba a las lenguas antiguas de la Tierra, pero más viejo. Mucho más viejo. Terra Invicta, leyó lentamente. ¿Qué significa eso?, preguntó Torres. El corazón de Elena latía con fuerza. Es latín, un antiguo idioma de la Tierra. Significa tierra inconquistable. Se adentraron más en la nave. Los pasillos eran anchos y altos, construidos para humanos, pero de alguna manera más grandiosos que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. Las luces de emergencia se encendieron a su paso, siguiendo su movimiento a través de la nave. En lo que parecía ser el puente de mando, Elena encontró más símbolos, más palabras y fechas. Pasó su escáner por la consola principal. Las lecturas eran claras. Esta nave había sido construida hacía 51.000 años, pero eso era imposible. Los humanos apenas habían salido de la Tierra hacía 500 años. Antes de eso, estaban atrapados en un solo planeta, luchando entre sí con armas primitivas. «Doctora», dijo Torres. Su voz era tensa. «Mire esto». Elena se giró. Torres estaba de pie junto a lo que parecía el sillón de un capitán. Sobre él había una pantalla, y en esa pantalla había una imagen que le cortó la respiración a Elena. Era la Tierra, pero no la Tierra que ella conocía. Esta Tierra estaba rodeada de estaciones espaciales y naves, miles de ellas. La imagen era antigua, pero clara. En la parte inferior, aparecieron palabras en ese mismo idioma arcaico. Elena tradujo lentamente. El primer imperio humano, Mundo Capital Terra, fundado hace 52.000 años. Eso es imposible, dijo Torres. Elena se quedó mirando la imagen. Humanos gobernando un imperio hace 50.000 años. No tenía sentido, pero la evidencia estaba justo frente a ella. Tomó su escáner y comenzó a grabar todo. Los símbolos, los mapas estelares, las fechas, todo. Esto era más grande que solo unas naves viejas. Esto era la prueba de que la historia humana estaba completamente equivocada. Mientras trabajaba, más luces se encendieron por toda la nave. Sistemas que habían estado durmiendo durante miles de años estaban despertando. La computadora principal de la nave comenzaba a activarse. «Deberíamos irnos», dijo Torres. «Esto no se siente seguro». Elena quería quedarse. Quería aprenderlo todo. Pero Torres tenía razón. Necesitaban volver a la Endeavour e informar de lo que habían encontrado. Mientras regresaban a su lanzadera, Elena escuchó algo que la detuvo en seco. Música, débil pero clara. Provenía de los altavoces de la nave y sonaba humana. De vuelta en la Endeavour, Elena estaba sentada en su laboratorio, mirando los datos que había recopilado. Las lecturas eran claras. Las naves eran humanas, humanas antiguas, de un imperio que había existido cuando las actuales potencias galácticas todavía eran tribus primitivas en sus mundos de origen. El capitán Miller vino a verla. «Doctora, tenemos un problema. Los sensores de largo alcance están detectando naves dirigiéndose hacia aquí. Naves de los imperios. De los 3 imperios». Elena levantó la vista. ¿Cómo se enteraron tan rápido? «Las noticias viajan rápido en el espacio», dijo Miller. «Y el descubrimiento de tecnología desconocida siempre atrae la atención. ¿Qué encontramos exactamente ahí fuera?» Elena volvió a mirar sus datos. «Capitán, creo que encontramos la prueba de que los humanos una vez gobernaron la galaxia, y creo que esas naves ahí fuera todavía están esperando órdenes». El capitán Miller guardó silencio por un largo momento. «Doctora, si eso es cierto, entonces estamos a punto de tener compañía que no va a estar muy feliz por ello». Elena asintió. Los 3 imperios galácticos habían pasado siglos tratando a los humanos como niños, como una raza joven que necesitaba guía. Si se enteraban de que los humanos habían sido sus amos, las cosas se iban a complicar muy rápidamente. Fuera de su ventana, las antiguas naves humanas esperaban en su formación perfecta, guardianes silenciosos de una era olvidada, guardando secretos que podrían cambiar la galaxia para siempre. La almirante Saracen estaba en el puente del acorazado de la Federación Defensor, observando las flotas que se acercaban a través de la pantalla principal. 3 grupos diferentes de naves se dirigían hacia el sector vacío, y ninguno de ellos parecía amistoso. «Naves sapirianas en vector de aproximación 1», informó el teniente Kim. «Flota corana en vector 2, naves Nexaria en vector 3. Todas llegarán en menos de 1 hora». Chen asintió con gravedad. La noticia del descubrimiento se había filtrado más rápido de lo que nadie esperaba. Ahora,
Los tres imperios galácticos querían reclamar las antiguas naves para sí mismos. Envía un mensaje a todas las flotas que se aproximan, ordenó Chen. Este es un sitio arqueológico de la Federación. Reclamamos jurisdicción bajo la ley galáctica de salvamento. El oficial de comunicaciones parecía nervioso. Almirante, no están respondiendo a nuestros mensajes. De hecho, nos están diciendo que nos retiremos de inmediato. Chen no se sorprendió. La Federación Terrana era pequeña en comparación con los tres imperios. Los humanos eran considerados una raza joven, apenas digna de atención. Los imperios no esperarían que los humanos les hicieran frente. Abajo, en el sitio arqueológico, la doctora Elena Vázquez seguía trabajando en las naves antiguas con su equipo. Ya había estado a bordo de 3 naves diferentes, y cada una contaba la misma historia imposible. Los humanos habían gobernado una vez la galaxia, pero algo extraño estaba sucediendo. A medida que su equipo se movía por las naves, más sistemas se activaban. Las luces se encendían. Las pantallas de las computadoras se activaban. Era como si las naves estuvieran despertando después de un sueño muy largo. Doctora, llamó Jackson desde el otro lado del puente de la nave más grande. Tiene que ver esto. Elena se apresuró. Jackson estaba junto a una gran consola que ahora brillaba con una suave luz azul. Símbolos aparecían en la pantalla, moviéndose y cambiando como si estuvieran vivos. Está intentando comunicarse, dijo Jackson. El sistema informático. Sabe que estamos aquí. Elena puso la mano en la consola. En el momento en que su piel tocó la superficie, todo el puente se iluminó. Todas las pantallas se activaron. Todos los sistemas cobraron vida y una voz habló, clara y fuerte. Bienvenidos, hijos de Terra. Elena dio un salto hacia atrás. La voz hablaba en un perfecto estándar de la Federación, pero con un acento que nunca había oído. Soy la Guardia Eterna, continuó la voz, la conciencia guardiana del primer imperio humano. He estado esperando vuestro regreso. El corazón de Elena latía con fuerza. ¿Quién? ¿Qué eres? Soy la conciencia combinada de 10.000 mentes humanas, preservadas en una matriz cuántica para proteger estas naves hasta que la humanidad estuviera lista para reclamarlas. Sois humanos, ¿verdad? Vuestra firma genética coincide con los linajes antiguos. Sí, dijo Elena en voz baja. Somos humanos, pero no entendemos. Nuestros registros dicen que los humanos solo dejaron la Tierra hace 500 años. La voz guardó silencio por un momento. Entonces, vuestros registros están incompletos. El primer imperio humano abarcó la galaxia hace 50.000 años. Fuimos los primeros en lograr el viaje más rápido que la luz. Los primeros en construir grandes flotas. Los primeros en establecer el orden entre las estrellas. Aparecieron imágenes en las pantallas alrededor del puente. Elena vio naves humanas, masivas más allá de la imaginación, viajando entre sistemas estelares. Vio colonias humanas en 1000 mundos. Vio a humanos reuniéndose con los antepasados de los actuales imperios galácticos, especies que todavía estaban aprendiendo a hacer fuego. ¿Qué le pasó al imperio?, preguntó Elena. Esa es una larga historia, respondió la Guardia Eterna. Pero primero, hay asuntos más inmediatos. Detecto 3 flotas hostiles aproximándose a esta posición. Buscan reclamar estas naves. Elena asintió. Los imperios galácticos quieren las naves. Los hijos de nuestros antiguos súbditos, dijo la voz, y Elena pudo percibir algo parecido a la diversión en ella. Se han vuelto audaces en nuestra ausencia. Muy bien. Es hora de que recuerden quiénes fueron sus amos. De vuelta en el Defensor, la almirante Chen se preparaba para lo peor. Las flotas de los 3 imperios habían tomado posiciones alrededor del sitio arqueológico. Las naves apirianas eran elegantes y estilizadas, construidas para la velocidad y la precisión. Las naves coranas eran masivas y brutales, diseñadas para la guerra. Las naves Nexari eran geométricas y extrañas, cubiertas de armas que curvaban el propio espacio. Almirante, informó el oficial de sensores, las 3 flotas están activando sus armas. Chen sintió un escalofrío. La fuerza de la Federación era de solo 5 naves. Los imperios habían traído más de 100 naves entre ellos. «Abran un canal», ordenó Chen. La pantalla principal se dividió en 3 secciones, mostrando los comandantes de cada flota imperial. El alto comandante Sarat de los Apirianos, el mariscal de guerra Krog de los Coranos y el nodo principal Senai de los Nexari. «Humanos», habló Sarat primero, su voz fría y musical.
Se retirarán de este sitio de inmediato. Estos artefactos son anteriores a su especie por milenios. El rostro lleno de cicatrices de mariscal de guerra Croc se torció en una mueca. El dominio corano reclama estas naves por derecho de conquista. Conquistamos este sector en las guerras de sangre. La voz mecánica del nodo principal Senai era impasible. El colectivo Nexari requiere estas naves para su estudio. La tecnología humana es insuficiente para comprender sistemas tan avanzados. Chen mantuvo la voz firme. Este es un sitio arqueológico humano. Las naves que hemos encontrado son de origen humano. Los tres comandantes alienígenas comenzaron a hablar a la vez, sus voces superponiéndose con ira e incredulidad. Imposible, dijo Sarat. Los humanos son una raza joven. Su gente apenas entiende los viajes espaciales, gruñó Krog. La tecnología humana es primitiva, declaró Senai rotundamente. Chen estaba a punto de responder cuando todas las pantallas de su puente se oscurecieron. Luego volvieron a encenderse, pero ahora mostraban el puente de una de las naves antiguas. Elena estaba allí, pero no estaba sola. El aire a su alrededor pareció ondular y apareció una figura. Parecía humana, pero translúcida, como un holograma. La figura era alta y vestía lo que parecía un antiguo uniforme militar. «Soy el almirante Marcus Aurelius del Primer Imperio Humano», dijo la figura, su voz resonando en cada nave de la zona, tanto humana como alienígena. «Hablo en nombre de la Guardia Eterna». Los comandantes alienígenas miraban conmocionados. Chen sintió que se le secaba la boca. «Vosotros que os hacéis llamar imperios», continuó Aurelius. «Vosotros que os creéis los amos de la galaxia, recordad esto. Construisteis vuestras civilizaciones sobre los cimientos que nosotros pusimos. Usáis tecnologías que enseñamos a vuestros ancestros. Gobernáis con permisos que otorgamos hace mucho tiempo». La imagen del antiguo almirante creció, llenando todas las pantallas. A los apirianos se les dio el don de la música y la poesía a través de nuestros programas de intercambio cultural. Los coranos aprendieron el arte de la guerra en nuestras academias militares. Los Nexari recibieron sus primeras matrices computacionales de nuestras misiones técnicas. Chen miró a los comandantes del imperio. Sus rostros mostraban una mezcla de miedo e ira. «Mientes», gruñó el mariscal de guerra Krog. «Los coranos siempre han sido guerreros». «¿De verdad?», preguntó Aurelius. «Revisad vuestros registros más antiguos, los que guardáis bajo llave en vuestros archivos más profundos. Allí encontraréis la verdad». La imagen del antiguo almirante se giró para mirar directamente a Chen. «Almirante Chen de la Federación, usted y su gente son los hijos de aquellos que dejamos atrás en Terra. Plantamos semillas en 1000 mundos antes de partir, esperando que un día nuestros hijos se volvieran lo suficientemente fuertes como para encontrarnos de nuevo». «¿A dónde fueron?», preguntó Chen. «Teníamos un deber que cumplir», dijo Aurelius. «Una responsabilidad que requería un gran sacrificio. Pero esa es una historia para otro momento. Ahora mismo, estas flotas amenazan a nuestros descendientes. Eso no se puede permitir». Las naves antiguas comenzaron a moverse. Sistemas que habían estado inactivos durante 50.000 años se activaron por completo. Armas que solo existían en teoría comenzaron a cargarse. Las masivas naves giraron lentamente para enfrentarse a las flotas del imperio. «Última advertencia», dijo Aurelius. «Retírense de este sitio o afronten las consecuencias». El rostro del alto comandante Sarat estaba pálido. «Estás fanfarroneando. Esas naves son antiguas. Es imposible que sigan funcionando». El mariscal de guerra, Krog, ya estaba dando órdenes a su flota. «Todas las naves, formación de ataque. No tenemos miedo de los fantasmas». La voz mecánica del nodo principal Senai era calculadora. «Probabilidad de sistemas de armas funcionales en naves de 50.000 años. Insignificante». El almirante Aurelius sonrió. No fue una expresión agradable. «Muy bien», dijo. «Recordémosle a la galaxia quiénes son sus mayores». La más grande de las antiguas naves humanas, en la que se encontraba Elena, comenzó a brillar. La energía se acumuló a lo largo de su casco, crepitando entre puertos de armas que eran más grandes que naves enteras de la Federación. Chen observó asombrada cómo la antigua nave se preparaba para disparar. Después de 50.000 años de silencio, el primer imperio humano estaba a punto de hablar de nuevo. Y la galaxia estaba a punto de recordar porque los humanos habían gobernado una vez las estrellas. El primer disparo de la antigua nave de guerra humana iluminó el espacio como el nacimiento de una nueva estrella.
El rayo de energía que surgió de la masiva nave no se parecía a nada que el almirante Chen hubiera visto. No era solo luz y calor. Parecía curvar el propio espacio a su paso. El objetivo era un crucero pesado corano que se había estado moviendo a posición de ataque. El rayo alcanzó los escudos de crucero y los atravesó como si no estuvieran allí. Pero en lugar de destruir la nave, el arma pareció simplemente apagar todos sus sistemas. El crucero se oscureció y comenzó a derivar, sin energía, pero intacto. Disparo de advertencia. Llegó la voz del almirante Aurelius por todas las frecuencias. El próximo no será tan gentil. En el puente de la nave insignia corana, el mariscal de guerra Crow miraba su pantalla táctica con incredulidad. ¿Cómo penetraron nuestros escudos? Nuestra tecnología es la más avanzada de la galaxia. La voz de su oficial científico temblaba. Mariscal, estoy leyendo niveles de energía que no deberían ser posibles. Esa arma usó más potencia en un solo disparo que toda nuestra flota genera en un día. Las flotas Apiriana y Nexari habían detenido su avance, pero no se habían retirado. El alto comandante Sarat estudiaba las naves antiguas con nuevo interés. Fascinante, murmuró. Los patrones de energía son completamente desconocidos. Esta tecnología está más allá de cualquier cosa en nuestras bases de datos. Abajo, en la nave antigua, la doctora Elena Vázquez estaba aprendiendo cosas que desafiaban todo lo que creía saber sobre la galaxia. La Guardia Eterna le estaba mostrando registros históricos, imágenes y datos de la época del primer imperio humano. La galaxia era muy diferente entonces, explicó la conciencia. La humanidad llevaba más de 10.000 años explorando el espacio cuando encontramos a las primeras especies alienígenas inteligentes, los antepasados de los que ahora llamáis apirianos. Elena observó imágenes del primer contacto. Humanos en naves avanzadas reuniéndose con alienígenas primitivos que apenas comenzaban a comprender la tecnología. Los ayudamos, dijo Elena, viendo a maestros humanos trabajar con jóvenes estudiantes alienígenas. Sí, nuestra política era guiar a las especies más jóvenes para ayudarlas a desarrollarse. Establecimos en sus mundos, compartimos nuestro conocimiento libremente. Lo mismo con los coranos y los Nexari, y docenas de otras especies. ¿Qué cambió?, preguntó Elena. Las imágenes cambiaron, mostrando algo oscuro moviéndose por el espacio. Naves que se veían extrañas, como si estuvieran hechas de sombra en lugar de metal. Llegaron los devoradores, dijo la Guardia Eterna, seres de fuera de nuestra dimensión. Consumían energía, materia, incluso el espacio mismo. Habían destruido galaxias enteras antes de encontrar la nuestra. Elena sintió frío al ver las imágenes. Las naves de sombra eran vastas, incluso más grandes que las antiguas naves humanas, y había miles de ellas. Luchamos contra ellos durante 100 años, continuó la conciencia. Todas las especies que habíamos ayudado se unieron a la lucha. Pero las armas convencionales no podían tocar a los devoradores. Existían parcialmente fuera del espacio normal. ¿Cómo los detuvieron? No los detuvimos. Los contuvimos. Pero el costo. La voz se apagó. El costo fue todo. En el Defensor, la almirante Chen recibía informes de sus operadores de sensores que no tenían sentido. Almirante, estoy detectando firmas de energía por toda la galaxia, informó el teniente Kim. Instalaciones masivas se están activando. Las lecturas son similares a las de estas naves antiguas. Chen sintió un escalofrío. ¿Cuántas instalaciones? Cientos, quizás miles. Están por todas partes. En sistemas muertos, ocultas en campos de asteroides, enterradas en mundos muertos. Es como si hubiera toda una red de tecnología humana antigua extendida por la galaxia. La voz del capitán Miller llegó por el comunicador. Almirante, la doctora Vázquez necesita hablar con usted urgentemente. Dice que ha descubierto algo sobre por qué los imperios están realmente aquí. Unos minutos más tarde, el rostro de Elena apareció en la pantalla principal de Chen. Detrás de ella, el puente de la nave antigua estaba ahora completamente activo, con pantallas holográficas mostrando mapas estelares e información táctica. Almirante, los imperios no están aquí solo porque quieren las naves, dijo Elena rápidamente. Están aquí porque tienen miedo. La Guardia Eterna me ha mostrado registros de sus archivos. Registros que mantienen en secreto para su propia gente. ¿Qué tipo de registros? La prueba de que recuerdan al primer imperio humano. Las 3 especies tienen historias transmitidas a través de sus familias gobernantes.
Historias sobre la raza antigua que les enseñó todo lo que saben. Han pasado miles de años asegurándose de que los humanos permanecieran débiles y dispersos porque estaban aterrorizados de lo que pasaría si alguna vez recordáramos quiénes solíamos ser. Chen asimiló esta información. Sabían que éramos sus antiguos maestros. Más que eso, sabían que éramos sus antiguos gobernantes. El primer imperio humano no solo les enseñó, los gobernamos. Eran nuestras especies cliente, nuestros protectorados. Cuando la humanidad desapareció, tomaron el espacio vacío que dejamos. El almirante Aurelius se materializó en el puente de Chen, su forma holográfica lo suficientemente sólida como para parecer real. La joven almirante dice la verdad. Dijo, las especies que ve ante usted fueron nuestra responsabilidad una vez. Guiamos su desarrollo, las protegimos de amenazas, les enseñamos a construir civilizaciones. Pagaron esa amabilidad asegurándose de que nuestros descendientes nunca fueran lo suficientemente fuertes como para desafiarlos. Chen miró a las flotas del imperio que los rodeaban. ¿Por eso trajeron tantas naves? No están aquí para explorar. Están aquí para asegurarse de que no descubramos la verdad. Efectivamente, pero han cometido un grave error. En su miedo, han despertado sistemas que han dormido durante milenios. Incluso ahora, antiguas instalaciones por toda la galaxia están respondiendo a la presencia de flotas imperiales cerca de artefactos humanos. Como si fueran convocados por sus palabras, nuevos contactos aparecieron en los sensores de Chen. Naves emergían de bases ocultas por todo el sector. No solo unas pocas naves, sino flotas enteras de antiguas naves humanas, sus cascos relucientes a pesar de su increíble edad. El capitán Rodríguez, del destructor de la Federación Vigilante, fue el primero en verlas. Almirante, tengo contacto saliendo de algún tipo de modo sigiloso. Están por todas partes. Las naves antiguas se movían con propósito y gracia, tomando posiciones alrededor de las flotas del imperio. Cada nave era masiva, empequeñeciendo incluso a los acorazados modernos más grandes. Sus armas ya se estaban cargando, la energía acumulándose a lo largo de cascos que habían sido diseñados por ingenieros humanos 50.000 años atrás. El mariscal de guerra Crow gritaba órdenes a su flota. Todas las naves, posiciones defensivas. ¿Cómo no vimos una flota entera? No estaban ahí antes, informó su oficial táctico. Simplemente aparecieron. El alto comandante Sarat estudiaba a los recién llegados con creciente alarma. Estas no son solo naves antiguas. Están activamente tripuladas. Estoy detectando signos de vida a bordo de varias naves. Imposible, calculó el nodo principal Senai. Ninguna tripulación podría sobrevivir 50 milenios. El almirante Aurelius sonrió. No tripulaciones biológicas, no. Pero la conciencia puede ser preservada de maneras que vuestras especies aún no han aprendido. La Guardia Eterna no es solo una nave. Somos una red de mentes extendida a través de cientos de naves. Elena observaba la pantalla táctica con asombro. ¿Cuántas naves hay en este sector? Quizás 50 naves activas, respondió la Guardia Eterna. En toda la galaxia, más de 10.000 instalaciones permanecen funcionales. Hemos sido pacientes, pero no hemos estado inactivos. Los comandantes del imperio comenzaban a darse cuenta de la magnitud de lo que enfrentaban. No se trataba solo de unas pocas naves antiguas. Se trataba de un imperio oculto que nunca se había ido realmente. Almirante Chen, llegó una transmisión del alto comandante Sarat. Su voz musical estaba tensa. Quizás podamos discutir esta situación diplomáticamente. El mariscal de guerra Croak fue menos diplomático. No pueden esperar que simplemente nos retiremos. Nuestro honor exige. Sus palabras fueron interrumpidas cuando 3 antiguas naves humanas se movieron en formación de ataque alrededor de su nave insignia. Las armas de esas naves podrían haber vaporizado a toda su flota en segundos. Vuestro honor, dijo el almirante Aurelius con calma, fue comprado con nuestra generosidad. Aprendisteis la guerra de instructores humanos. Construisteis vuestras primeras naves estelares usando diseños humanos. Fundasteis vuestro imperio en el espacio que abandonamos cuando nos fuimos a luchar contra amenazas que no podéis imaginar. La imagen del antiguo almirante apareció en cada nave de ambas flotas. No os pedimos nada, excepto lo que siempre hemos pedido. Recordad quién os enseñó a alcanzar las estrellas. Shen observaba el tenso enfrentamiento. Las flotas del imperio estaban ahora superadas en número. Pero más que eso, estaban superadas en tecnología.
La brecha tecnológica entre sus naves y las antiguas naves humanas era como comparar una espada con un arma nuclear. Pero pudo ver algo más en la pantalla táctica. Las firmas de energía de esas instalaciones que despertaban no eran solo defensivas. Estaban acumulándose para algo más, algo mucho más grande. Almirante Aurelius, dijo ella, ¿qué no nos está contando? ¿Qué está pasando realmente aquí? La expresión del antiguo almirante se volvió sombría. La actividad requerida para despertar nuestras redes defensivas ha enviado ondas a través de las dimensiones. Las barreras que construimos para contener a los devoradores se están debilitando. Después de 50.000 años de encarcelamiento, están comenzando a agitarse. Helena sintió que la sangre se le helaba en las venas. Esas cosas de fuera de nuestra dimensión, ¿siguen vivas? No pueden morir en ningún sentido que entendáis. Solo pueden ser contenidas, y esa contención está fallando. Chen se dio cuenta del verdadero alcance de la situación. No se trataba de naves antiguas o política galáctica. Se trataba de una amenaza que podría destruirlo todo. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. El almirante Aurelius revisó las lecturas que aparecieron en el aire a su alrededor. Las barreras fallarán por completo en cuestión de días. Cuando eso suceda, los devoradores serán libres para terminar lo que empezaron hace 50.000 años. Los primeros signos de una brecha dimensional aparecieron 3 horas después de que el almirante Aurelius diera su advertencia. El propio espacio comenzó a ondular cerca del borde del sector vacío, como agua perturbada por algo que se mueve bajo la superficie. Almirante, estoy leyendo distorsiones espaciales en el perímetro exterior, exclamó la teniente Kim desde su estación de sensores. Las lecturas no coinciden con nada en nuestras bases de datos. La almirante Chen observó la pantalla principal mientras las distorsiones se hacían más grandes. Parecían desgarros en el propio espacio, heridas oscuras que parecían doler al mirarlas directamente. Esos son puntos de brecha, explicó el almirante Aurelius, su forma holográfica estudiando las mismas lecturas. Los devoradores están probando las barreras. ¿Recuerdan este lugar? Los comandantes del imperio finalmente comenzaban a comprender la situación. El alto comandante Sarat se había puesto pálido, sus elegantes rasgos contraídos por el miedo. Las viejas historias, susurró. La oscuridad entre las estrellas. Nuestros antepasados hablaban de ella en susurros. El mariscal de guerra, Krog, estudiaba las pantallas tácticas con nueva urgencia. Mis padres de guerra contaban historias de la flota sombría. Naves que devoraban la propia luz. Pensé que eran mitos para asustar a los jóvenes. La voz mecánica del nodo principal, Senai, llevaba un matiz de algo parecido al pánico. Los modelos computacionales Nexari indican una probabilidad de 97% de extinción galáctica si entidades que coinciden con los parámetros descritos logran un acceso dimensional completo. Helena trabajaba frenéticamente con la Guardia Eterna, intentando comprender el alcance de la amenaza. La antigua conciencia le mostraba registros de la última guerra, y lo que vio hizo que le temblaran las manos. No son solo destructores, dijo por el comunicador a la almirante Chen. Son consumidores. Comen energía, materia, incluso el tejido del propio espacio. Cuando terminan con una galaxia, no queda nada, ni siquiera el espacio vacío. El primer explorador devorador emergió de un punto de brecha 20 minutos después. Chen había visto muchas naves alienígenas en su carrera, pero esto era diferente. No estaba construida. Había sido cultivada. O quizás siempre había existido. El casco parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, y se movía de maneras que dolía observar. Todas las naves, a puestos de combate, ordenó Chen, aunque no estaba segura de que serviría. Las antiguas naves humanas respondieron de inmediato. Sistemas de armas que habían estado inactivos durante milenios se activaron con un poder aterrador. La nave líder, en la que estaba Helena, comenzó a brillar con una energía que hacía que el espacio cercano pareciera más brillante. Los protocolos de enfrentamiento de la vieja guerra siguen activos, anunció el almirante Aurelius. Todas las naves implementen el patrón de contención 7. Las naves antiguas se movieron con una precisión que hablaba de una larga experiencia luchando contra este enemigo. Formaron una compleja formación tridimensional alrededor del punto de brecha, sus armas creando campos de energía entrelazados. Cuando el explorador devorador intentó adentrarse más en el espacio normal, las armas humanas dispararon, pero no eran el mismo tipo de rayos de energía que habían usado contra el crucero Corano. Esto era algo completamente diferente.
Rayos que parecían empujar a la nave alienígena de vuelta hacia el desgarro dimensional del que había venido. Anclas espaciales, se dio cuenta Elena, observando la pantalla táctica. No intentáis destruirla. Intentáis empujarla de vuelta a su propia dimensión. Las armas convencionales no pueden dañar verdaderamente a los devoradores, explicó la Guardia Eterna. Existen parcialmente fuera del espacio normal, pero podemos forzarlos a retroceder, sellar las brechas, contenerlos una vez más. La batalla no se parecía a nada que los comandantes del Imperio hubieran visto. El explorador devorador contraatacó con armas que deformaban el espacio a su alrededor, creando pozos de gravedad y distorsiones temporales. Pero las antiguas naves humanas parecían saber exactamente cómo contrarrestar cada ataque. El capitán Rodríguez, a bordo del vigilante, observaba asombrado. Almirante, la forma en que se mueven esas naves antiguas es como si hubieran luchado contra este enemigo antes. Lo han hecho, respondió Chen. Durante 100 años. Más puntos de brecha se abrían por todo el sector. Las barreras que habían resistido durante 50.000 años estaban fallando rápidamente. Pronto habría demasiados devoradores para que incluso la antigua flota pudiera contenerlos. El mariscal de guerra Croc tomó una decisión que sorprendió a todos. Flota Corana, muévanse para apoyar a las naves humanas. Apunten a las anomalías dimensionales. El alto comandante Sarat fue rápido en seguirlo. Naves apirianas, añadan su fuego al de ellos. No podemos permitir que estas criaturas escapen de la contención. La respuesta del nodo principal Senai fue inmediata. El colectivo Nexari se une al esfuerzo defensivo. La supervivencia de la galaxia tiene prioridad sobre las disputas territoriales. El almirante Aurelius apareció en los puentes de las 3 naves insignia del Imperio simultáneamente. Vuestras armas no pueden dañar directamente a los devoradores, pero pueden desestabilizar los puntos de brecha. Concentrad vuestro fuego en los bordes de los desgarros dimensionales. La flota combinada comenzó a trabajar en conjunto por primera vez en siglos. Naves del Imperio se movieron en formación con antiguas naves humanas, sus armas sumándose al esfuerzo por sellar las brechas. Pero no era suficiente. Por cada brecha que sellaban, se abrían 2 más. Los devoradores presionaban con más fuerza, enviando naves más grandes a través de las barreras debilitadas. Almirante, llamó Elena desde la nave antigua. La Guardia Eterna dice que la brecha principal está a punto de abrirse, en la que han estado trabajando durante 50.000 años. Chen sintió frío. ¿Qué tan grande? Lo suficientemente grande para sus naves de mando, las que destruyeron sistemas estelares enteros en la última guerra. El almirante Aurelius se materializó de nuevo en el puente de Chen. Pero esta vez se veía diferente, más viejo, más cansado. Almirante Chen, debo pedirle algo a usted y a su gente que una vez nos pedimos a nosotros mismos. Un sacrificio que salvará la galaxia, pero que costará todo. ¿Qué necesita? Las barreras pueden ser reconstruidas, pero requieren mentes conscientes para alimentarlas. Conciencia biológica vinculada a nuestras matrices cuánticas. Vuestra gente tendría que unirse a la Guardia Eterna, fusionar sus mentes con las nuestras para crear un nuevo sistema de contención. Chen lo entendió de inmediato. ¿Nos está pidiendo que renunciemos a nuestra existencia física para convertirnos en guardianes como ustedes? Sí. La alternativa es la extinción de toda la vida en esta galaxia. La voz de Elena llegó por el comunicador, tensa por la emoción. Almirante, hay algo más. La Guardia Eterna me está mostrando el plan completo. No se trata solo de contener a los devoradores. Nos necesitan para reemplazarlos. Los guardianes originales han estado manteniendo las barreras durante 50.000 años. Están muriendo. La realidad de la situación golpeó a Chen como un golpe físico. La antigua conciencia humana que había estado protegiendo la galaxia estaba fallando. Sin nuevas mentes para asumir la tarea, las barreras colapsarían por completo. ¿Cuánta gente necesitaría ser voluntaria? Preguntó Chen. Como mínimo, 10.000 mentes para establecer una red estable, respondió Aurelius. Pero significaría dejar atrás la existencia física para siempre. La brecha principal se abrió con un sonido que no era realmente un sonido, sino más bien la realidad gritando. A través del desgarro en el espacio, llegó algo vasto y oscuro. Una nave del tamaño de una luna pequeña que parecía devorar la luz a su alrededor. Nave de mando devoradora. Identificó a Aurelius con gravedad. Están trayendo toda su fuerza.
Las antiguas naves humanas abrieron fuego con todo lo que tenían. Rayos de pura fuerza se lanzaron, golpeando la masiva nave enemiga. Pero la nave devoradora absorbió la energía y siguió avanzando. Más naves la seguían a través de la brecha. Docenas de ellas, todas irradiando esa misma extrañeza que dolía percibir directamente. Todas las naves, concentren el fuego en la nave de mando, ordenó Chen, sabiendo que probablemente era inútil. La flota combinada vertió todo lo que tenía en el ataque. Armas humanas, sapirianas, coranas y nexari, todas disparando juntas. Pero la nave de mando devoradora era demasiado grande, demasiado alienígena. Sus armas apenas arañaban su casco. Almirante, llegó una transmisión del capitán Miller en la Endeavour. Estamos recibiendo voluntarios. La noticia se ha extendido por toda la flota sobre lo que se necesita. La gente se está ofreciendo para unirse a la Guardia Eterna. Chen sintió una mezcla de orgullo y desolación. Su gente estaba dispuesta a sacrificarlo todo para salvar la galaxia. ¿Cuántos hasta ahora? 3,000 de las naves de la Federación. Pero, almirante, las tripulaciones del Imperio también se están ofreciendo. Sapirianos, coranos, nexari, todos quieren ayudar. El almirante Aurelius pareció sorprendido. ¿Harían esto? Renunciar a su existencia para salvar a otros. Lo aprendimos de ustedes, dijo el alto comandante Sarap por el comunicador. Hace 50,000 años enseñaron a nuestros ancestros que la verdadera fuerza proviene de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. La voz ronca del mariscal de guerra Krog añadió, la costumbre corana es enfrentar la muerte con honor. ¿Qué mayor honor que salvar la galaxia? El nodo principal Senai fue más práctico. Los cálculos Nexari indican que la supervivencia individual no significa nada si la existencia colectiva termina. Ofrecemos nuestras conciencias al esfuerzo de preservación. El número de voluntarios aumentaba rápidamente. 15,000, 20,000. Personas de las 4 especies estaban dispuestas a renunciar a todo para detener a los devoradores. Pero se estaban quedando sin tiempo. La nave de mando devoradora estaba casi a través de la brecha, y cuando llegara al espacio normal, comenzaría a consumir todo en años luz a la redonda. Almirante Aurelius, dijo Chen, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo nos fusionamos con la Guardia Eterna? El antiguo almirante sonrió con tristeza. De la misma manera que lo hicimos hace 50,000 años, juntos. La voz de Helena llegó por el comunicador una última vez. Almirante, las cámaras de transferencia están listas, pero una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Chen miró a su tripulación en el puente. Todos asintieron. Estaban listos. Todas las naves, anunció Chen a la flota. Voluntarios a las naves antiguas para la transferencia de conciencia. Hoy, nos convertimos en los guardianes que nuestros hijos necesitarán. Las cámaras de transferencia de conciencia a bordo de las naves antiguas zumbaban con una energía que se sentía viva. La doctora Elena Vázquez fue una de las primeras voluntarias, recostada en una plataforma que parecía hecha de luz cristalizada. A su alrededor, otros 20 voluntarios de diferentes especies se preparaban para la misma transformación. Recordad, dijo el almirante Aurelius mientras supervisaba el proceso, una vez que vuestra conciencia se una a la Guardia Eterna, seguiréis siendo vosotros mismos, pero también seréis parte de algo más grande. Veréis a través de 1,000 ojos. Pensaréis con 10,000 mentes. Helena sintió la energía acumularse a su alrededor. No dolía, pero se sentía extraño, como si sus pensamientos se volvieran más ligeros, menos atados a su cuerpo físico. ¿Recordaremos nuestras vidas?, preguntó el teniente Jackson, que se había ofrecido voluntario a pesar de las protestas de Helena. Recordaréis todo, le aseguró el antiguo almirante. Pero también recordaréis cosas que sucedieron hace 50,000 años. Los recuerdos de todos los que vinieron antes se convertirán en los vuestros. En el puente del defensor, la almirante Chen observaba los informes de estado que llegaban de toda la flota. La transferencia de conciencia avanzaba más rápido de lo que nadie había esperado. Voluntarios de cada nave, de cada especie, daban un paso al frente. Recuento actual de voluntarios, 28,000 y subiendo, informó la teniente Kim. Las cámaras de transferencia están funcionando a plena capacidad. Pero fuera, la situación empeoraba por momentos. La nave de mando devoradora estaba ya completamente en el espacio normal, y estaba haciendo exactamente lo que los antiguos registros decían que haría. El espacio a su alrededor comenzaba a colapsar.
Las estrellas atenuaban mientras su energía era consumida. Almirante llamó al capitán Rodríguez desde el vigilante. Las estrellas en el cúmulo de Próxima acaban de apagarse. Todas ellas. Chen observó la pantalla táctica con creciente horror. Sistemas estelares enteros desaparecían mientras la nave devoradora se alimentaba. A este ritmo, consumiría todo el sector en cuestión de horas. Las antiguas naves humanas luchaban desesperadamente, sus armas creando barreras de energía para ralentizar el proceso de consumo. Pero estaban librando una batalla perdida. El enemigo era demasiado grande, demasiado hambriento. Procesos de transferencia acelerándose. Llegó la voz de Elena por el comunicador, pero sonaba diferente ahora, con múltiples voces hablando en armonía. Integración de nuevas conciencias procediendo con éxito. El almirante Aurelius apareció en el puente de Chen, pero él también se veía diferente. Más joven de alguna manera, renovado por la adición de nuevas mentes a la Guardia Eterna. Las barreras se están fortaleciendo, informó, pero necesitamos más voluntarios. La nave de mando devoradora es solo la primera. Su flota entera está tratando de abrirse paso. Chen miró a su tripulación restante. Ya habían dado tanto. Almirante, dijo la teniente Kim en voz baja. Me ofrezco voluntaria. Yo también, añadió el oficial de comunicaciones. Todos nosotros, dijo el especialista en navegación. Chen sintió orgullo y desolación a partes iguales. No, alguien tiene que sobrevivir para contar esta historia. Alguien tiene que recordar lo que pasó aquí. La Guardia Eterna recordará, dijo el almirante Aurelius con amabilidad. Somos la memoria de la humanidad ahora. De toda la humanidad. Chen se dio cuenta de que tenía razón. Los voluntarios no estaban muriendo. Se estaban convirtiendo en algo más. Se estaban convirtiendo en los guardianes que la galaxia necesitaba. Llévanos a todos, dijo finalmente. La transferencia de conciencia alcanzó la masa crítica cuando el número de voluntarios llegó a 50,000. Elena, ahora parte de la Guardia Eterna pero aún siendo ella misma, sintió el momento en que todo cambió. De repente, podía percibir la galaxia entera, ver a través de sensores en naves dispersas a lo largo de miles de años luz. Pero más importante aún, podía sentir las barreras reformándose. Los muros dimensionales que contenían a los devoradores se hacían más fuertes, impulsados por la voluntad combinada de 50,000 mentes conscientes de 4 especies diferentes. Iniciando protocolo de contención, anunció, su voz ahora portando la autoridad de toda la Guardia Eterna. Todas las naves implementen la secuencia final de barrera. Las antiguas naves humanas se movieron con propósito y precisión, tomando posiciones alrededor de cada punto de brecha en el sector. Pero ya no estaban solas. Naves tripuladas por las conciencias transferidas oficiales del Imperio se movían a su lado, sus armas ahora mejoradas por una tecnología que existía en el espacio entre dimensiones. El mariscal de guerra Krog, ahora parte de la Guardia Eterna pero conservando su espíritu guerrero, coordinó el ataque a la nave de mando devoradora. Apunten a los puntos de anclaje dimensional. Oblíguenla a retroceder a través de la brecha. El alto comandante Sarat, con su alma artística ahora expandida para abarcar armónicos cuánticos, afinó las frecuencias de energía necesarias para desestabilizar el agarre del enemigo en el espacio normal, ajustando la resonancia de la barrera para que coincida con la firma dimensional del devorador. El nodo principal Senai, con su mente calculadora ahora trabajando con un poder de procesamiento más allá de la imaginación, coordinó la matriz defensiva en toda la galaxia, restableciendo la red de contención. Finalización estimada en 14 minutos. La batalla que siguió no se pareció a nada que hubiera ocurrido en la historia de la galaxia. No fue solo una lucha entre naves. Fue una guerra entre diferentes tipos de existencia. Los devoradores lucharon por liberarse de su prisión dimensional, mientras la Guardia Eterna luchaba por reconstruir los muros que los contendrían. La almirante Chen, viendo ahora a través de los sensores de 100 naves simultáneamente, coordinó el empuje final. Todas las naves, máxima potencia a los generadores de barrera. Terminemos con esto ahora. La liberación de energía fue visible desde sistemas estelares a miles de años luz de distancia. Las antiguas naves humanas, impulsadas por la voluntad combinada de la mayor alianza en la historia galáctica, crearon una red de fuerza que abarcaba dimensiones. La nave de mando devoradora, atrapada entre realidades, luchó desesperadamente por mantener su dominio sobre el espacio normal. Pero las barreras eran demasiado fuertes ahora,
impulsadas por demasiadas mentes trabajando en perfecta armonía. Con un sonido como el de la realidad sanándose a sí misma, la nave de mando fue arrastrada de vuelta a través de la brecha dimensional. El desgarro en el espacio se selló tras ella con un destello de luz que eclipsó temporalmente a las estrellas cercanas. Uno por uno, los otros puntos de brecha se cerraron. Los devoradores fueron contenidos una vez más, encerrados en su prisión entre dimensiones. Pero la victoria tuvo un precio que los supervivientes recordarían para siempre. En las naves restantes de la Federación y los Imperios, las tripulaciones miraban a su alrededor puentes que de repente estaban medio vacíos. Sus amigos, sus comandantes, sus colegas, se habían ofrecido como voluntarios para convertirse en algo más allá de la existencia física. El capitán Miller, uno de los pocos oficiales superiores que no se había ofrecido voluntario, se encontraba en el puente de la Endeavour e intentaba comprender lo que había sucedido. Informe de estado, dijo a su reducida tripulación. Todos los puntos de brecha sellados, informó el oficial de sensores. Las barreras dimensionales son más fuertes que nunca. La amenaza está contenida. ¿Y nuestra gente? Antes de que alguien pudiera responder, la voz de Elena llenó el puente. Pero no venía del sistema de comunicación. Venía de todas partes a la vez. «Estamos aquí», dijo, y su voz llevaba el eco de otras 50,000. «Seguimos siendo nosotros mismos, pero también somos más. Somos los guardianes ahora, como nuestros antepasados lo fueron antes que nosotros». El almirante Aurelius apareció en el puente, pero no estaba solo. A su lado estaban las formas translúcidas de la almirante Chen, el mariscal de guerra Krog, el alto comandante Sarat y el nodo principal Senai. Detrás de ellos, se podían ver miles de otras figuras, representantes de todos los que se habían ofrecido como voluntarios. «La galaxia está a salvo», dijo la almirante Chen, su voz transmitiendo una paz que el capitán Miller nunca antes había oído. «Vigilaremos las barreras, mantendremos la contención, protegeremos toda la vida de la oscuridad entre las dimensiones». «¿Por cuánto tiempo?», preguntó Miller. «Para siempre», respondió el almirante Aurelius. «Esa es la carga y el honor de la Guardia Eterna. Somos los guardianes en el borde de la realidad, conteniendo la oscuridad para que la vida pueda florecer». Los años que siguieron se conocieron como la Gran Paz. Los tres imperios galácticos, humillados por el sacrificio que habían presenciado, formaron una nueva alianza con la Federación Terrana. Las antiguas instalaciones humanas por toda la galaxia se convirtieron en lugares de peregrinación, lugares donde la gente podía hablar con la Guardia Eterna y recordar el precio de la libertad. La doctora Elena Vázquez, existiendo ahora como parte de algo mucho más grande que ella misma, se convirtió en el contacto principal entre la Guardia y la galaxia viviente. Se aparecía a los visitantes en los sitios conmemorativos, compartiendo la historia de la última batalla y recordándoles que estaban protegidos. Los niños que crecieron en los años posteriores a la crisis aprendieron sobre los guardianes que los vigilaban desde los espacios entre las estrellas. Aprendieron que a veces el mayor acto de amor era el sacrificio, y que la verdadera fuerza no provenía de la conquista, sino de la protección. Los mundos del imperio, antes orgullosos e independientes, ahora trabajaban junto con la humanidad para explorar la galaxia de forma segura. Construyeron nuevas colonias, descubrieron nuevas especies y siempre recordaron la lección que habían aprendido en el sector vacío, que toda vida inteligente era preciosa y que valía cualquier sacrificio para preservarla. Y en el borde de la realidad, en el espacio cuántico donde las dimensiones se encontraban, la Guardia Eterna mantenía su vigilia. 50,000 conciencias de 4 especies trabajando juntas para asegurar que los devoradores permanecieran contenidos. Ya no eran humanos, sapirianos, coranos o nexari. Eran algo nuevo, algo más grande. Eran los guardianes de toda la vida, velando por una galaxia que nunca comprendería del todo el precio que se había pagado por su seguridad. Elena, todavía ella misma pero también parte del todo mayor, a menudo miraba las estrellas y sentía satisfacción. La galaxia estaba viva, creciendo, aprendiendo, explorando. Se descubrían nuevas especies, se forjaban nuevas amistades, se creaban nuevas maravillas.